Bien, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a ver justamente la continuidad de los reinos, ¿no?, que estábamos viendo. Vamos a tener el reino vegetal y el reino animal. Dentro de ellos tenemos que entender justamente que el reino vegetal, ¿no?, va a poseer todavía los seres vivos constituidos por las plantas y que se encuentran en el ambiente en mayor abundancia. Las plantas también realizan las funciones de desarrollo, crecimiento, reproducción, respiración y circulación, ¿no? O sea, ya desarrollan este tipo de funcionamientos a nivel de todo individuo, ¿no?, de planta. Y vamos a tener que tener en cuenta justamente las partes de la planta, ¿no? Ya ustedes más o menos lo conocen, ¿no?, de manera general, pero ahorita lo vamos a ver de manera más específica, ¿no?, las características de cada una de estas partes y sus funciones. Tenemos desde la parte inferior, que está pegado justamente al suelo o adherido a él, son las raíces, tenemos el tallo, tenemos las hojas, las flores y los frutos. Entonces, para hablar de la raíz, es la parte de la planta, ¿no? Cuando hablamos de las raíces, justamente es la parte de la planta que generalmente se introduce al suelo para absorber el agua y las sales minerales que necesita para su nutrición, ¿no? Va a captar todos los nutrientes para que ella pueda crecer, alimentarse, crecer, formar su tallo, sus hojas, sus flores y por ende también sus frutos, ¿no? La raíz tiene las siguientes partes: va a tener cuello, raíz principal, zona pilífera y zona de crecimiento, y también una zona terminal, ¿no? Esas van a ser las partecitas de la raíz. Y existen varias clases de raíces: una raíz típica, fasciculada, carnosa, adventicia, en fin, etcétera. Van a haber distintas clases. Y justamente la función específica es que absorbe del suelo el agua y las sales minerales y fija justamente la planta al suelo, ¿no? La mantiene adherida totalmente a él. Ahora pasamos al tallo. El tallo es el eje del sistema aéreo de las plantas. De él salen las ramas y hojas y tienen las siguientes partes, ¿no? Dentro de este tallo vamos a tener partecitas como el nudo, los entrenudos, las ramas y las yemas, ¿no? Entonces las ramas van a ser estos tallitos más pequeñitos que van a ir saliendo y que van a dar origen justamente a las hojas, ¿no? Ahora, existen varias clases de tallo. Por su forma van a ser troncos, arbustos, tañas, y por su situación va a ser aérea, subterránea, acuática. Y por su consistencia van a ser leñosas, carnosas, herbáceas. El tallo tiene las siguientes funciones: sirve de soporte a las hojas y conduce la savia bruta y la savia elaborada, y sirve esto para el órgano de reserva que mantienen las flores erguidas, ¿no? Eso va a permitir que la planta siga paradita, ¿no?, y no esté doblada y no se tire al suelo, para que le dé justamente esa consistencia. Esas son las funciones principales del tallo, ¿no?, de soporte y de conducir la savia bruta elaborada, ¿no?, para la planta. Ahora pasamos a las hojas, ¿no? Y las hojas básicamente son los órganos que nacen del tallo o las ramitas de la planta, ¿no?, como podemos ver aquí. De esa manera, generalmente son de color verde y tienen las siguientes partes, ¿no? Van a tener el limbo, el peciolo y la vaina, ¿no? Eso va a ser parte justamente de la estructura de la hoja. También existen varias clases de hojas. Van a ser algunas ovaladas, como por ejemplo esta. Van a haber lanceoladas, que son más largas y finas, acorazonadas, aflechadas, enteras, dentadas, aserradas, festonadas. Existe infinidad de formas de hojas. Y las funciones de la hoja son de la fotosíntesis, la respiración y la transpiración, ¿no? Porque ellas son las que van a captar justamente la luz solar para poder generar la alimentación de la planta, ¿no? Entonces sí o sí permiten la fotosíntesis. Ahora, la respiración, ¿por qué? Porque así como ella capta, también emite, ¿no? Entonces eso es justamente lo que nosotros, ella capta todo el CO2 y va a emitir justamente el oxígeno en forma de respiración, ¿no?
y eso es lo que a nosotros nos va a permitir vivir. Tenemos también la flor, ¿no? Que está aquí justamente, que es el órgano reproductor de la planta. Tiene las siguientes partes, ¿no? Va a poseer un cáliz, la corola, el androcio o estambre y el gineceo o pistillo, ¿no? Ahora, la función es básicamente de reproducción, que se va a dar en dos formas, la polinización y la fecundación. La polinización es el transporte de los granos de polen desde las antenas de los estambres hasta el estigma del pistillo. Y la fecundación consiste en la unión de las células masculinas del grano de grano de polen por las féminas del óvulo. Ahora, ¿quién se encarga justamente de transportar, ¿no? esto o de realizar justamente estos tipos de actividades? Son las abejas, ¿no? Ellas se van a posar en las flores y justamente van a agarrar todo lo que necesitan y se lo van a llevar a otra flor, permitiendo así la reproducción de estas plantas. Y finalmente tenemos al fruto, ¿no? Los frutos es el ovario fecundado y maduro, y la función principal del fruto es proteger a la semilla. El fruto tiene las siguientes partes, va a tener epicarpio, mesocarpio, que es justamente la parte alimenticia del fruto, lo que nosotros comemos, y el endocarpio, ¿no? Que vendría a ser básicamente la semilla. Existen variedad de clases de frutos, entre los cuales tenemos frutos carnosos, como el melocotón, las cerezas, las uvas, los tomates, las manzanas, la pera, y también frutos secos, como el trigo, la cebada, el algodón, etc. Y bueno, también vamos a ver como parte de una planta en realidad la semilla. La semilla vendría a ser el óvulo fecundado y maduro, que tiene las siguientes partes, ¿no? El tegumento, el embrión, el albumen, y la semilla tiene la función de ¿qué? De perpetuar la especie, ¿no? Es justamente de que hoy se muere esta plantita porque, bueno, ya pasó mucho tiempo y ya se tiene que morir, ¿no? Es parte de su ciclo, pero como queda la semilla, nuevamente va a aparecer otra planta igual a ella, ¿no? Entonces, justamente esta es su función de la semilla. Ahora también vamos a poseer justamente una clasificación de las plantas. Y dentro de esta clasificación vamos a tener las famosas talofitas y las embriofitas. ¿Qué vendrían a ser las talofitas? Son las formas más primitivas de vida vegetal. La mayoría de ellas son unicelulares y carecen de raíces, tallos, hojas, y su órgano vegetativo recibe el nombre de talo, y están incluidas en las algas o líquenes, ¿no? Es por eso que a veces se confundía el término de que es reino fungio vegetal, porque algunos de ellos se parecen justamente a los hongos, ¿no? Pero en realidad son plantas y son las famosas talofitas. Y tenemos también las embriofitas, ¿no? Y aquí vamos a encontrar que comprende a las plantas terrestres más complejas que las talofitas y se subdividen justamente en estos dos grandes grupos, las briofitas y las traqueofitas. Dentro de las briofitas vamos a poder entender que son plantas terrestres más primitivas, aparentemente tienen tallo y hojas, pero carecen de raíz. Y en realidad no se trata de tallo y hojas verdaderas, porque comprende los musgos hepáticos, ¿no? Si nosotros hemos visto los musgos, son como pegados prácticamente al suelo, no poseen un tallo específico y tipo una raíz específica, pero es como que si todo él fuera parte de su misma raíz y su tallo en conjunto, ¿no? Y tenemos a las traqueofitas, que son plantas cuyas células están diferenciadas en tejidos y órganos, ¿no? Y son plantas superiores agrupadas en tres clases. Vamos a tener a las famosas filíceas, ¿no? Y dentro de ellas que son plantas que tienen raíz, tallo y hojas y carecen de flores y se reproducen por esporas. A esta clase pertenecen justamente los helechos, ¿no? No dudo que alguno de ustedes haya visto helechos, ¿no? Y básicamente son ellos, ¿no? Tenemos las gimnospermas, que se caracteriza por tener raíces, tallos y hojas verdaderas, que son plantas leñosas, en su mayoría son árboles y son llamadas también coníferas. Por ejemplo, los pinos, las palmeras, los cipreses, ¿no? Esas van a ser las gimnospermas. Y en las angiospermas vamos a tener justamente esta clase de plantas muy altas,
muy amplia y variada. Comprende árboles, arbustos, hierbas e incluso plantas acuáticas que van a tener raíces, tallos, árboles, flores y frutos, ¿no? Entonces, esa es la clasificación que nosotros vamos a poder obtener de las plantas. Ahora vamos a entender justamente, aquí está en este cuadro, está un poquito más específico, ¿no? La clasificación, para que de repente ustedes se puedan orientar un poquito mejor. Y tenemos, por último, el reino animal, ¿no? Y en el reino animal, los animales justamente son aquellos que presentan las siguientes características. Son incapaces de fabricar su propio alimento, nunca van a poder alimentarse así solo porque existen, ¿no? Tienen que sí o sí buscar su alimento. Y tienen movimiento, tienen órganos de los sentidos, es decir, tienen una vida más sensitiva. Es por eso que nosotros también somos llamados justamente parte de los animales, ¿no? Y dentro de los animales vamos a tener una clasificación. Justamente esta clasificación, ¿no?, se va a dar de acuerdo a animales vertebrados e invertebrados, ¿no? ¿A qué nos referimos? Vertebrados porque tienen vértebras, tienen huesos, ¿no? En el caso de los invertebrados, no tienen, ¿no? Esa es justamente la clasificación. Y en el caso de los invertebrados, vamos a entender que son animales inferiores, poco evolucionados, que no tienen columna vertebral ni esqueleto interno. Y se van a dividir básicamente ¿en qué? En espongiarios, en celenterados, platelmintos, asquelmintos, equinodermos, moluscos, artrópodos, ¿no? Moluscos, artrópodos, platelmintos, esponjas, anélidos. Y acá tenemos, por ejemplo, unas imágenes de algunos que los pueden representar, ¿no? No van a tener esqueleto. Los espongiarios se les llama también a los poríferos, que son animales pluricelulares más primitivos y son animales marinos de cuerpo esponjoso. Tenemos aquí la esponja costera y la regadera de Filipinas, ¿no? Entonces, si ustedes son más curiosos, van a poner justamente en Google, ¿no?, esponjas marinas, y van a poder obtener, no Bob Esponja, ¿no?, sino esponjas marinas, que obviamente tienen una similitud, pero en sí son animales invertebrados, ¿no? Tenemos a los celenterados, ¿no?, que son animales marinos como los corales, la managua, la anémona, la hidra, etcétera, ¿no? También son bastante gelatinosos. Si ustedes googlean, van a encontrar. Tenemos a los platelmintos, ¿no?, que son gusanos planos y en su mayoría son parásitos. Entre ellas tenemos la planaria y la Taenia solium, que vive en el intestino del hombre, ¿no? Tenemos también los asquelmintos, que son los primeros animales con el aparato digestivo desarrollado, y la mayoría son parásitos del hombre y de animales como la lombriz intestinal. Tenemos también los equinodermos, que significa piel con espinas, que son animales marinos como las estrellas de mar, los erizos, los oxiuros, etc., ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo. Tenemos los moluscos, que son animales marinos y de agua dulce, cuyo cuerpo envuelto de muchos casos de un caparazón calcáreo, ¿no? Entre ellos tenemos al pulpo, el calamar, el caracol y el choro, ¿no? Acá tenemos al caracol, eso por ejemplo también. Ahora tenemos los artrópodos, ¿no?, que significa patas articuladas, son animales que viven en todas partes, y algunos parásitos de plantas, y otros animales que se dividen justamente en ¿qué? En crustáceos y arácnidos e insectos. Son artrópodos acuáticos marinos y tienen un cuerpo dividido de cefalotórax y abdomen, con 2 pares de antenas en cada tacto y 5 pares de patas articuladas. Entre ellos tenemos a los camarones, por ejemplo, ¿no?, y también a los cangrejos, y también ciertos langostinos. Ahora tenemos a arácnidos, que son animales terrestres de cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen, y llegan justamente a ser un par de queliceros, que tienen 4 pares de patas articuladas. Entre ellas tenemos justamente a las arañas, ¿no? Entonces aquí encontramos a una, y alacranes, ácaros, tarántulas, garrapatas, etc.
Y finalmente vamos a tener a los insectos, ¿no? Y los insectos son los más numerosos y extendidos. Tienen el cuerpo cubierto de quitina y su cuerpo está dividido en 3 segmentos: cabeza, tórax y abdomen. Y acá justamente tenemos a uno de ellos, ¿no? Entonces, eso es justamente la clasificación en invertebrados, ¿no? Entonces, para que más o menos ustedes lo puedan tener en cuenta. Y tenemos la clasificación en vertebrados, que es básicamente en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. En los vertebrados son aquellos que tienen huesos, ¿no? Son más desarrollados que los animales invertebrados y están organizados en la clase anfibios, ¿no? Que vendría a ser básicamente los animales que tienen doble vida. ¿Por qué? Porque tienen una vida acuática y también terrestre y sufren metamorfosis durante su desarrollo. Tienen respiración cutánea y pulmonar. Entre ellos tenemos al sapo, la rana, la salamandra, etc. Y también tenemos a los peces, ¿no? Los peces son animales acuáticos, ya sea de agua dulce o de agua salada, adaptados a desplazarse en el agua a través de sus aletas. Tienen una respiración branquial, por ejemplo el bonito, el jurel, la caballa, la trucha, el paiche, la raya, el lenguado, en fin, etc. Tenemos también a los reptiles, ¿no? Que son animales de vida terrestre que se caracterizan por reptar o arrastrarse por el suelo, y algunos presentan patas cortas y otros carecen de ellas. Tenemos a las lagartijas, las serpientes, las boas, los cocodrilos, las tortugas, ¿no? Acá también de ejemplo la iguana. Y finalmente tenemos a los mamíferos, ¿no? Los mamíferos son los más evolucionados. Durante las primeras etapas de su vida se desarrollan en el vientre de su madre, llamados mamíferos debido a que maman o lactan, ¿no? Y ejemplo de esto es la liebre, las ardillas, los delfines, las ballenas, los elefantes, los caballos, los asnos, leones, canguros, gatos, perros. El hombre también está considerado dentro de ello, ¿no? Y también vamos a tener justamente a las aves, ¿no? Las aves son aquellas que van a poseer alas y justamente parte de su ciclo vital es que ellas justamente se reproducen por huevos, ¿no? Entonces, esa es justamente la clasificación que vamos a tener en el reino animal, y eso es en lo que prácticamente se resumen estos dos reinos, ¿no? Ya son reinos más complejos a comparación de los reinos anteriores que habíamos visto, ¿no? Y dentro de estos se encuentra justamente el hombre, ¿no? Muy bien, chicos, espero que haya sido bastante claro. En realidad la clase no tiene por qué ser muy complicado, ¿no? Porque es lo que tenemos que aprender. Y bueno, para ya el tema de su evaluación, ¿no? Del desarrollo de sus ejercicios, me puedan consultar justamente en base a lo que les haya quedado de incógnita, ¿no? Muy bien, chicos, hasta la próxima.